Lo invito a que cierre sus ojos y mire, acompáñeme en una oración. Vamos a darle gracias a Dios porque pues necesitamos su guía, su dirección. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias en este día jueves, Señor, que tú nos permites venir a tu casa a aprender de tu palabra. Venimos a nutrirnos, Señor, venimos a alimentarnos y sobre todo, Señor, venimos a que se reafirmen nuestras convicciones. Muchas veces nos alejamos y pues perdemos, Señor, esa comunión contigo, Señor, pero aquí estamos. Renuévanos, Señor, cada día. Y aprovecho, Señor, para pedirte por nuestro hermano Homero, Señor, que está en una situación pues un poco difícil ahí en la Clínica 1. Te rogamos que lo bendigas, que le des sabiduría a los doctores para diagnosticarlo de la manera correcta y que si es necesario, Señor, que lo operen, pues que sea a la brevedad. Te pedimos por él, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues esta es la enseñanza número 60 de nuestra serie En Palabras de Jesús. Y lleva por título un título un poco fuerte. Se llama Advertencia y Condenación. ¿Cómo ve? ¿Le gusta el título? Advertencia y Condenación. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Lucas, que es nuestro libro de estudio, y vamos a entrar en la historia. Mire, vamos a leer la última sección que estudiamos la vez anterior. Lucas 19, capítulo 19, verso 45. Lucas 19, 45 dice: y entrando en el templo, se refiere a Jesús, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa. Es cuando él se adueña de su casa, dice, aquí esta es realmente mi casa, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Subraya la palabra matarle. Verso 48, y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Mire, todo esto ya lo explicamos a detalle hace 15 días. Jesús expulsó a la fuerza a los cambistas, a los vendedores de sacrificios. Llegó al templo con tal autoridad que tomó posesión del lugar por unos días. Y era tal la autoridad de Jesús que nadie podía hacer nada en contra de él. Y él les dijo: esta es mi casa. Se los dijo claramente: soy el dueño, soy el Hijo de Dios, poniéndose como el Santo de Israel. Y esta era una muestra más de su deidad. Y estaba ahí Jesús, mire, delante de todos. Pero los fariseos y escribas querían matarlo, querían aprovechar la menor de las oportunidades. Pero en este momento no se atrevían a sacarlo ni siquiera del templo porque podían provocar una revuelta, podían provocar que la gente se les echara encima. Y esto nos habla de que pues también su tiempo todavía no había llegado. Continuemos leyendo Lucas 21, vamos al capítulo 20, verso 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mire, ponga mucha atención en cada parte. Regresémonos a la primera sección del verso 1. Sucedió un día. Mire, Jesús un día antes, según la cronología de Lucas, el día martes, desalojó a los mercaderes del templo. Es decir, que él detuvo los negocios turbios que se hacían ahí. Y con esto, cuando detuvo los negocios turbios, existió un sistema corrupto. Pero al detener los negocios, despreció al sistema religioso de la época. Y los dirigentes pues no estaban felices porque no los tomó en cuenta, no los consideró, ni tampoco consideró al sumo sacerdote. Para ellos era una ofensa. Y ahora, un día después, está delante de todos predicando. Continuamos leyendo el verso 1, dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, fíjense lo que estaba haciendo. Parece ser que el día en que Jesús está enseñando, en esta escritura era el día miércoles, ya estamos en la última semana de Jesús. Jesús siguió haciendo lo mismo, él estaba proclamando la verdad del cielo y el evangelio de la salvación. Él continuaba dando las buenas nuevas de salvación como desde el principio. Él continuaba enseñando sobre la desgracia o la tragedia del pecado sobre la humanidad. Ahora, yo me imagino que Jesús, estando ahí en el templo, habló de muchísimos temas. No sé, mire, tal vez habló sobre la inutilidad de tratar de alcanzar la salvación por méritos propios. ¿Usted cree que habló de eso? Yo creo que sí, ¿no?
O también habló sobre la insensatez de hacer oraciones largas y ostentosas, o de hacer obras vanas y superficiales. Habló de quitarse de esos falsos estereotipos y pantallas hechos para ser vistos por los hombres, para presumir una comunión que no existía. Seguramente Jesús habló de eso. También les habló del juicio divino, del castigo en el fuego que no se acaba, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Y tal vez en ese día Jesús abarcó otros temas tan grandes como lo peligroso que es tener orgullo espiritual, la necesidad de ser manso y humilde. Les habló de un corazón contrito y humillado, de cómo el Padre es amoroso, de cómo el Padre nos da paz más allá de nuestro entendimiento, de cómo Él es justo y también de cómo no pasará por inocente el culpable. Yo me imagino que Jesús cuando enseñaba tocaba todos los temas. Yo pienso que mientras Él les iba hablando, detalló lo que era la fe, la misericordia, el perdón, la gracia, la salvación, etcétera, etcétera. De verdad que ha de haber sido un placer estarlo escuchando, porque ¿cuántos puntos pudo haber tocado Jesús en ese día? Y lo interesante que debió de haber sido haberlo escuchado precisamente de Él, directamente de su voz. Ahora imagine a la gente que estaba ahí presente. Mire, literalmente dice la Escritura que se comían las uñas de los dedos. Estaban mordiendo las uñas, eso lo vimos en la enseñanza pasada. Estaban muy atentos. Pero las autoridades religiosas, como no podían hacer nada en contra de Él, nada físicamente, no podían llegar y sacarlo así a la fuerza, intentaron hacer, fíjense, que quedara en vergüenza delante de todos los que estaban en el pueblo. Así que continuamos leyendo ahí en el verso donde nos quedamos. Dice, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mire, literal, se juntaron todos. Hicieron ahí una reunión y los de alto rango dijeron, a ver, nos vamos a ir sobre Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaban los escribas, los intérpretes de la ley, la guardia del templo, los meros jefes, el sumo sacerdote, es decir, el concilio completo, el Sanedrín. Y mire, curiosamente, si usted busca ahí entre las curiosidades que hay en internet y algunos libros, los miembros del concilio tenían diferencias entre ellos, no se ponían de acuerdo. Pero para matar a Jesús se pusieron de acuerdo. Y cuando vieron a Jesús predicando en el templo y ver su popularidad, dijeron, tenemos que hacer de lado nuestras rencillas. ¿Por qué? Porque Él nos está estorbando. Tenemos que acabar con Él. Así que se unieron. Era tal su desesperación que hicieron de lado cualquier diferencia y quisieron ponerle una trampa a Jesús. Eso es lo que quisieron hacer, ponerle una trampa. Buscaban que Jesús dijera algo, cualquier cosa que sirviera como blasfemia. Eso era lo que querían, simplemente para que la gente escuchara lo que había dicho Jesús y cambiara de parecer y ahora se quisieran ir sobre Jesús y lo pudieran ejecutar. Y mire qué plan urdieron ellos. Llegaron ante Jesús todo el grupo y le dijeron, el del verso 2 de Lucas 20, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esa autoridad. Ponga atención, mire. ¿Quién te da la autoridad de hacer lo que haces y de decir lo que dices? ¿Quién te da la autoridad de sacar a los vendedores del templo? ¿Por qué entraste a la ciudad recibiendo la gloria y la honra que solamente Dios merece? Tú no la mereces. ¿Por qué interrumpes nuestros negocios? ¿Por qué hablas al pueblo una verdad diferente? Eso era lo que le estaban reclamando. ¿Quién te da la autoridad? ¿Cómo te atreves? Y mire, en su malicia, porque la gente es maliciosa, esperaba que Jesús dijera algo fuera de lugar. Lo que sea, mire, que se equivocara hasta en media palabra. ¿Cuántas veces estamos esperando que una persona se equivoque para irnos sobre de ella? ¿Usted lo ha hecho? Todos lo hemos hecho. Estamos viendo en qué se equivoca el otro para decir, ya ves, tú dijiste esto. O sea, no nos podemos equivocar. Pero mire, para Jesús estas maquinaciones, urdidas por estos hombres religiosos, por estos líderes, no era más que una torpe y burda trampa. Él sabía que querían atraparlo con una pregunta, y era una pregunta que habían formulado a la desesperada. Y mire, y si muchos hombres inteligentes no caerían en este cebo mal preparado, pues evidentemente Jesús no lo haría, no iba a caer ahí. Y sobre todo,
Era tal el conocimiento de Jesús que él ya tenía la respuesta previa a lo que ellos, o el contraataque para ellos, ¿no? Mire, veamos las palabras de Jesús. Verso 3 de Lucas 20. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ok? Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Quisieron atrapar a Jesús con una pregunta y ahora ellos estaban atrapados en un callejón sin salida. Es decir, ellos cayeron en su propia trampa. Ahora, puede parecer para nosotros, y ponga mucha atención aquí, puede parecer para nosotros que Jesús está rehuyendo a la pregunta inicial. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Se supone que él debería de responder a esta pregunta. Y parece que él, al hacerles otra pregunta, está rehuyendo a la pregunta. Pero no es así, mire. Parte de los usos y costumbres de la época era responder con otra pregunta. ¿Sabían eso? Les hacían una pregunta y el objetivo era responder con otra pregunta. Porque este era algo aceptado por los más altos rabinos como una señal de conocimiento. Y al responder con otra pregunta se hacía con la intención de obligar al interrogador a llegar a un conocimiento más profundo, y también era parte de la apologética, era de defender una postura. Entonces esta era una práctica cotidiana, por lo tanto, Jesús no solamente les estaba respondiendo de la mejor manera, o sea, respondiendo con otra pregunta, sino que además los estaba invitando a reflexionar. Y ahora eran ellos los que estaban obligados a generar una nueva pregunta o a dar una respuesta satisfactoria. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Así que cuando le hagan una pregunta, usted hágale otra pregunta. Ahora ellos no podían dar la respuesta. Ellos ya no podían atrapar a Jesús. Ya no pudieron. Pero al intentar hacer esto, al intentar atraparlo, su hipocresía salió descubierta. Mire, a lo largo del ministerio, por toda la región de Judea, Jesús muchas veces les había dicho de dónde venía su autoridad. Y esto ya lo vimos a lo largo del estudio en palabras de Jesús. Por lo tanto, no era nada nuevo. Ellos ya sabían, porque Jesús ya les había dicho que Él era el Hijo de Dios. Ya les había dicho que Él era el Santo de Dios. Ya les había dicho que Él venía del Padre. Ya les había dicho que Él era el Mesías. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Él sí había hecho muchas veces igual a Dios. Pero en este momento los fariseos estaban intentando que Jesús repitiera esas afirmaciones, que lo hiciera dentro del templo, delante de toda la gente. ¿Para qué? Para que la gente se ofuscara, por así decirlo, ¿sí? Ellos empezaron a gritar que era blasfemia y entonces tuvieran razones suficientes para irse sobre él. Eso era lo que ellos querían. Pero Jesús, sabiendo sus maquinaciones, les hizo una pregunta muy sencilla. ¿Ok? ¿Cuál es el ministerio de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Escojan. ¿Realmente Juan venía de parte de Dios o solamente era un hombre que decía cosas en el desierto? A ver, ¿qué van a responder ustedes? Miren, estos religiosos se sentían poseedores de la verdad. Ellos se creían maestro de las profundidades teológicas y del conocimiento espiritual. Se creían muy salsas, pero en realidad eran unos neófitos. Ellos eran unos seguidores de preceptos. Mire, eran como los caballos que tienen aquí unas guardas para no ver hacia los lados, todo derechito, ¿no? Eran hombres acostumbrados a no ser cuestionados porque la gente les tenía miedo, a irse por encima de los demás en una falsa autoridad y no sabían cómo responder. Verso 5 de Lucas 20. Dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Imagine la escena, mire, yo lo invito cada vez a que el Señor me permite compartir, a que imagine las cosas que estamos hablando. Mire, están todos ellos frente a Jesús y alguno de ellos, el más valiente, el que se sentía más valiente, llevaba la voz cantante. No sé si era el líder o el secretario, qué sé yo, ¿no? Pero uno era el portavoz de todos. Y ahora van y le hacen una pregunta a Jesús y al no poder responder la pregunta de Jesús, se repliegan y hacen su bolita. Los líderes de los fariseos, los escribas, la guardia del templo, todos se juntaron a platicar, a deliberar. ¿Y ahora qué le respondemos? ¿Qué debemos de contestar? Porque ellos realmente no creían
que el ministerio de Juan viniera de parte de Dios. Ellos no creían eso. Pero no podían siquiera intentar engañar a Jesús, mucho menos decir que el ministerio de Juan venía de parte de Dios frente a toda la gente. Se iban a meter en camisa de 11 varas, es decir, ellos solitos iban a echar la soga al cuello y era por segunda ocasión. Porque al decir que ellos una mentira y decir, reconocemos que el ministerio de Juan venía de parte de Dios, tenían que decirle a Jesús, y también reconocemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Y cuándo lo iban a hacer? Nunca. Mire, Jesús había hecho muchas más señales que Juan el Bautista. Y todo el mundo sabía las palabras que Juan había dicho en el Jordán. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y también, de esta forma había cedido su lugar que Él tenía como profeta, y también dijo sobre Jesús, este es el Cordero de Dios, y yo no soy digno ni de desatarle la correa del zapato. Y muchos de los presentes habían escuchado esas palabras en el Jordán, conocían esas palabras. Así que si no podían reconocer que Juan vino de parte de Dios, pues evidentemente no podrían reconocer que Jesús había sido un enviado del cielo, ¿verdad que no? No podían reconocerlo como el Mesías esperado, imposible. Así que siguieron deliberando. Ahora yo me imagino que ellos mientras platicaban y decían, pues hay que decir esto, hay que decir lo otro, Jesús estaba del otro lado del templo así, tranquilo, esperando a ver a qué hora se acaba, ¿no? Y por otro lado estaba el público. Mire, digo el público porque estaban todos ahí alrededor, ¿no? Si se le puede llamar así al pueblo. Ellos estaban expectantes. Estaban viendo a ver qué respondían los escribas y fariseos, porque el pueblo tenía su propia respuesta. Y ahí en el verso 6 dice cuál era la respuesta del pueblo, cómo lo consideraba el pueblo. Verso 6 dice, y si decimos que el ministerio de Juan es de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Ya vieron? Ellos no creían que Juan venía de parte de Dios, pero el pueblo sí creía que Juan venía de parte de Dios. Ellos sabían que negar frente a todos el hecho concebido por las masas de que Juan era un profeta enviado por Dios, los iba a poner en el peor de los escenarios. ¿Cómo aceptar eso? Rechazar a un profeta de Dios era como ponerse la camisa que decía blasfemo. Era como ir en contra de Dios, literal. Y la gente en aquellos tiempos, casi que como ahora, tenía un carácter muy volátil. Se podía encender en un instante y podían irse sobre ellos y matarlos por su afirmación. Y miren, nosotros a veces también tenemos un carácter muy volátil. Un día pensamos una cosa y otro día otra. En fin, así que los fariseos no podían dar esta respuesta porque podía tener fatales consecuencias para ellos. Y mejor que nadie, ellos conocían la ley que decía muerte por lapidación, apedreados. Entonces, no les convenía responderle así. Así que después de mucho debatir, después de platicar entre ellos, llegaron ante Jesús y dieron una vergonzosa y humillante respuesta. Verso 7 de Lucas 20. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Literal, no sabemos, de veras, no sabemos si él se puso o Dios lo mandó. Mira nada más qué respuesta. No sabemos. Para estos hombres tan orgullosos, tener que alegar ignorancia, decir que no sabían, era terrible. Era terrible porque eran orgullosos. Pero ¿sabe? Era la mejor de las salidas. Ya lo que ellos querían es que las miradas o los reflectores no estuvieran sobre ellos. Se tuvieron que humillar. Así que a regañadientes se humillaron, pero su respuesta fue una mentira total, porque ellos sí tenían una respuesta. Ellos no creían que viniera de parte de Dios, pero no les convenía dar la respuesta. Verso 8, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire, cuando un maestro de la ley, cuando un rabino no obtenía una pregunta como respuesta, como les expliqué hace rato, o una respuesta satisfactoria, según los usos y costumbres de la época, ya no estaba obligado a contestar. Entonces, como Jesús no obtuvo ni la respuesta satisfactoria, ni una pregunta adicional a su pregunta, él ya no estaba obligado a contestar. Ellos le habían preguntado, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Miren, la respuesta era evidente. Por 3 años les dio respuesta a esa pregunta.
realizó milagros extraordinarios, sanó a muchos, resucitó a otros, tuvo el control de elementos de la naturaleza, enseñó con verdad y autoridad. Miren, la evidencia de que venía de parte de Dios era bastante obvia. Jesús hacía todo eso porque tenía la autoridad dada por Dios. Punto. Ellos lo sabían, ellos lo entendían, pero no lo querían reconocer. Así que Jesús ya no les dijo nada a este grupo del concilio de religiosos. Ellos habían rechazado toda la posibilidad de reconocer en Jesús al enviado de Dios. Es decir, en otras palabras, deliberadamente rechazaron la luz. Y por su parte, Jesús decidió que ya no quería echarle más las perlas a los cerdos. Se oye fuerte, ¿verdad? Mire, nuestro Señor dijo, hasta aquí, ya no les voy a explicar más. A veces, mis hermanos, es necesario que cuando ya le hemos explicado y explicado y explicado a una persona, decir, hasta aquí, ya no puedo más. Dejarlo en manos del Señor. Porque muchas veces nosotros nos aferramos y queremos que la persona a fuerza se convierta, pero no somos nosotros. Nosotros, recuerden, solamente llevamos el Evangelio. Así que Jesús simplemente se voltea hacia la gente, ya no les dice nada, ignora a los sacerdotes y a todo el Sanedrín e inicia con una narración de una parábola. Una narración que ejemplifica todo lo que estaba pasando. Y mire qué parábola. Vaya al verso 9 de Lucas 20. Jesús comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Mire, Jesús nuevamente empieza a enseñar con algo común de la época. Tener una propiedad y rentarla es algo que hasta nuestros tiempos pues se lleva aún en práctica, ¿no? Se lleva a cabo. Y muchas personas tienen miles de metros cuadrados y la rentan por quintal. ¿Quién sabe qué es eso? Un quintal. ¿No saben qué es un quintal? Es decir, la rentan por la quinta parte de lo que produce la tierra. Ese es un quintal. O la rentan por una tercia. Es decir, una tercera parte es para el que siembra, otra tercera parte es para el que cosecha y otra tercera parte es para el dueño de la propiedad. Todavía hay lugares donde así lo hacen, ¿sí? Ok. Esto es todo según se acomoden. Ahora, los oyentes, los que están escuchando a Jesús, conocían esos tratos, así que la enseñanza comienza de una manera muy sencilla, muy lógica para todos los que estaban escuchando. Es decir, el dueño la arrendó para seguir percibiendo un ingreso por su propiedad. ¿Quién quiere percibir ingreso por lo que tiene? Todos, ¿verdad? Y él se fue lejos por mucho tiempo. ¿Y qué sucedía? Cuando los labradores vendían los frutos de la cosecha, tenían que guardar el dinero para que cuando el dueño regresara, le entregaran cuentas claras. Eso era todo. Cumplir con su parte del trato. Y hacer estos tratos en ese tiempo, mis hermanos, se hacía sin papeles. No era como ahora que tienes que firmar como 1000 contratos, ¿no? En esos tiempos, por lo general, la palabra valía. Y en teoría, el dueño de la tierra la rentaba, o sea, arrendaba a alguien de confianza. Alguien que no lo fuera a traicionar. Alguien que le guardara y le cuidara la propiedad y además le guardara los recursos que había ganado. Verso 10. Por eso dice, y a su tiempo, es decir, que ya había pasado, no sé, 1 o 2 años, no lo sé, envió a un siervo a los labradores. ¿Para qué? Para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Cómo ve? Qué perversos, ¿no? Mire, los labradores de entrada se suponía que eran hombres de confianza. Les había dejado la viña. Y ellos deberían de tener la parte que le correspondía al dueño. ¿Pero qué hicieron? Lo inconcebible, algo irracional. En vez de pagar la parte que debían, le dieron una paliza al siervo. Ándele, por venir a cobrarnos, ¿no? Por ahí viene el abonero, vamos a darle duro. Y esto va en contra de toda la lógica, pero vea la paciencia del dueño de la viña. Les da otra oportunidad, vaya al verso 11, tal vez para que reflexionen y se arrepientan de su error, no lo sé. Dice, volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeándolo y afrentándolo, le enviaron con las manos vacías. Fue otro y le sucedió lo mismo, ¿se imaginan? Y la historia se repite, pasa lo mismo por tercera ocasión, verso 12. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Herido, imagínense, para que ya una persona esté herida es que le pusieron una buena. Ahora imaginen la clase de golpiza que recibían los siervos,
solo por hacer lo que tenían que hacer. Imagínense. Híjole, me va a mandar el dueño a que vaya a cobrar la renta, ya sé cómo va a ir, y tener que ir. Ay, Señor, voy a tener que ir a compartir el evangelio y a ver cómo me va. Ah, ¿verdad? Es lo mismo. Por cumplir con la encomienda de su Señor, ellos tenían que cumplir. Pero ahora vea la pregunta que viene en el verso 13, mire, es muy interesante. Verso 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué pregunta, no? El dueño de la viña se preguntaba qué hacer. Y los que escuchaban a Jesús, la muchedumbre, opinaba diciendo, pues ¿cómo que qué hará? Pues que mande a las autoridades, que paguen lo que deben, son unos ladrones. Además que venga a los siervos. Ellos no merecían una golpiza. ¿Usted pensaría igual? Pues que mande a las autoridades, ¿no? ¿Qué tiene que pensar? Mire, la gente pensaba, los labradores son unos traicioneros que rompieron su palabra. Se robaron el fruto de la viña, lo único que merecen es ser castigados, que vayan directamente a la cárcel. Yo creo que esta sería la respuesta obvia por cada uno de nosotros. No sé, que les den 10, 15, 20 años, qué sé yo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Le gustaría que le trataran así? Pero miren, aunque nosotros desearíamos hacer lo mismo que quería la gente, que pagaran sus fechorías, el dueño de la viña decidió hacer algo inaudito, algo totalmente inesperado. Continuamos ahí en el verso 13 que dice, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Mire, a pesar de que los siervos habían sido maltratados, golpeados y humillados, el dueño de la viña les da otra oportunidad y piensa, les enviaré a mi hijo amado para que cuando lo vean que es mi hijo se arrepientan y hagan lo correcto. Eso es lo que estaba pensando el dueño de la viña. Quizá cuando lo vean, continuamos ahí en el verso leyendo, quizás cuando lo vean le tendrán respeto. Quizás cuando lo vean. Pero ahora ve el corazón perverso del hombre que ante la oportunidad ofrecida, ante un regalo que es la gracia, en vez de hacer lo correcto, busca sacar más ventaja. ¿Conoce a personas así? De esas que coloquialmente decimos que se le da la mano y le agarran el pie, y la pierna y el brazo y todo lo que pueden, ¿no? Hay gente bien ventajosa. Verso 14 de Lucas 20. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Fíjense nada más. ¿Cuántas oportunidades? Y ahora al heredero. Qué corazón tan perverso. Se pusieron de acuerdo para asesinarlo. Vengan, vengan, júntense, ese es el heredero. Antes de que se nos vaya vamos a darle cuello. Planeado con premeditación, alevosía y ventaja, las tres agravantes se fueron sobre él. Su perverso razonamiento les impedía ver más allá. Y miren, ¿por qué ellos hicieron esto? En la tradición judía, si una tierra que era rentada no se reclamaba cada 3 años, se les podía entregar a los que la trabajaban. Esa era parte de las tradiciones judías. Es por eso que los labradores se juntaron y pensaron, tal vez vino su hijo porque el dueño ya no puede venir, tal vez está muy enfermo, ya está muy anciano y vino su hijo. Así que si matamos al hijo, en 3 años, como no va a poder venir a reclamarla, la tierra será nuestra. Ya no hay heredero. Fíjense qué pensamiento. Qué sangre tan fría. Ahora, ¿los labradores sabrían que matar era pecado, sí o no? Pues sí, ¿no? Sin embargo, a pesar de saberlo, decidieron cometer la fechoría. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta, por ambición. Verso 15 de Lucas 20. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Mis hermanos, es fácil entender que Jesús era un predicador excelente, ¿verdad que sí? A mí me gustaría haberlo escuchado. Y cuando él hablaba, toda la gente ponía atención. Mire, no se le dormía a nadie como a mí. Todos lo escuchaban detenidamente. Cuando Jesús hablaba, la multitud callaba, ponía atención. Y ahora estaban horrorizados de la historia tan cruel que les estaba narrando Jesús. Estaban horrorizados. O sea, ¿cómo una persona honesta les dio la oportunidad de que labraran su tierra, mandó trabajadores, se los maltrataron y ahora a su hijo se lo matan? Entonces Jesús concluye la historia con una pregunta lógica. Vea qué pregunta. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Mire, la gente empezó a decir y a gritar, que acabe con ellos, que se haga justicia.
¿Por qué? Porque a los labradores se les olvidó que el señor de la viña todavía estaba vivo. Les había dado múltiples oportunidades. Él había sido en extremo paciente. Incluso envió a su hijo para solucionar las cosas, pero ellos no solamente lo rechazaron, sino que hasta lo mataron. Por lo tanto, Jesús estuvo de acuerdo con la respuesta que la gente había dado. Ahora los labradores merecían que todo el peso de la justicia cayera sobre ellos. Y eso está descrito en el verso 16 de Lucas 20. ¿Qué hará? Vendrá y destruirá a estos labradores. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Es decir, que la paciencia del señor de la viña se terminó después de tantas oportunidades. Y la decisión de aplicar la justicia ahora estaba tomada, ya no había marcha atrás. Mira, el pueblo yo creo que se quedó expectante, atónito, porque en ese momento les cayó el 20. El objetivo, el significado de la parábola, lo habían entendido. Ahora los escribas, los fariseos y los más altos sacerdotes entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Literalmente Jesús acababa de pronunciar un juicio contra ellos, contra los líderes religiosos. Acababa de promulgar un juicio de destrucción contra ellos. Mire, vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. ¿Por qué? Porque todos habían entendido que el propietario de la viña era Dios, que Israel era la viña y que los líderes religiosos eran los labradores, y que los siervos que fueron golpeados y humillados fueron los profetas que vinieron antes que Jesús y que sufrieron las consecuencias por hacer la voluntad del Padre. Estos labradores se oponían a los profetas de Dios y siempre los maltrataban y los mataban porque iban en contra de sus beneficios e intereses. Y por último entendieron lo que ya sabían, que Jesús era el Hijo. Con esta parábola Jesús les estaba mostrando su dureza, su crueldad, y además les estaba dejando en claro que Él sabía lo que estaban pensando, lo que estaban planeando, que ellos anhelaban su muerte, que querían deshacerse de Él para quedarse con la herencia. Es decir, ellos querían seguir teniendo el control de Israel. Ellos controlaban a Israel por medio de sus preceptos, pero también comprendieron que a pesar de todo, su plan no iba a funcionar y que el dueño de la viña, es decir, Dios, regresaría a terminar con estos perversos labradores. Ellos lo entendieron. Y mire, continuamos leyendo ahí donde nos quedamos, dice, cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre, Dios nos libre. Fíjese nada más qué palabra, qué expresión tan curiosa. Ahí en el verso 16 dice, Dios nos libre. Por un lado anhelaban matar a Jesús porque iba en contra de sus intereses, aún entendiendo que era el Hijo de Dios, y por otro le están rogando al Señor que los libre de recibir el castigo que justamente merecían. Dios nos libre, ya nada más. Me lo quiero echar y Dios nos libre de que nos quite a nosotros y que nos dé castigo. Así es el corazón engañoso. Que no nos acontezca esto. Líbranos, Señor. Pero mire, no solamente les sería quitada la viña y recibirían el castigo, sino que se la daré a otros administradores que sí fueran fieles. Y a la larga estos administradores vinieron a ser sus discípulos, gente sin credenciales, sin conocimiento, pero con un verdadero amor al Señor. Mis hermanos, esta es una lección muy fuerte para cada uno de nosotros si la asimilamos. Porque ustedes y yo somos administradores y debemos de administrar correctamente lo que el Señor nos ha dado. Porque si no lo administramos correctamente, nos será quitado. Y seguramente el Señor se lo entregará a alguien más. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mire, evidentemente no está hablando de recursos económicos. Está hablando de todas las habilidades que recibimos, de los dones y talentos, de esos que vienen de parte de Dios. Pero ¿qué pasará si no somos fieles, mis hermanos? ¿Qué pasará si no le damos al Señor lo que Él nos demanda? Mateo 21:43, en las mismas palabras de Jesús, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Mis hermanos, ¿cuántos son los que han servido en la iglesia? ¿Cuántos han estado apoyando, ayudando y después de un tiempo se han hecho de lado?
Han dejado de utilizar lo que Dios les entregó, han dejado de administrar esos dones y talentos, han dejado de producir frutos, pero ¿sabe? La obra del Señor sigue, con o sin nosotros. No se detiene y el trabajo se entregará a otros que sí quieran hacerlo. Así que no se hagan de lado. Si el Señor le ha dado dones, adminístralos correctamente. Porque si se hace de lado, el Señor se los va a quitar. Así que regresemos a la historia. Todo el pueblo, pero principalmente los del Sanedrín, estaban atónitos con las palabras de Jesús. Verso 17, Lucas 20. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues? O sea, ¿por qué se espantan? ¿Qué pues? Es lo que está escrito. Ahí está. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús les dice, ¿qué pasa con ustedes? Son maestros de la ley. Ya conocen lo que estaba profetizado. Esto estaba en el Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahí estaba. Por lo tanto, Jesús al citar este salmo demostró a los incrédulos líderes religiosos que incluso su rechazo hacia él ya estaba profetizado en las Escrituras. ¿Qué pues? Ustedes ya saben. Con esta parábola y con esta última referencia, claramente les estaba diciendo, ustedes me van a matar, ustedes me van a desechar, pero ¿saben? Yo soy la piedra de ángulo donde el edificio se va a asentar. Yo soy la roca perfecta y en mí se va a apoyar toda la iglesia. En mí estará basado todo el reino venidero. Y Jesús termina con una advertencia de condenación. Vea este verso. Lucas 20, 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra, es decir, sobre él mismo, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Estas son palabras muy fuertes. Mire, el significado de estas últimas palabras, aunque son muy fuertes, son de amor y de misericordia. Son de cuidado, pero también son de advertencia. Y mis hermanos, en la primera sección puede tener dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Vamos a leer nuevamente la primera parte. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Cuál es la connotación positiva? Mire, y esto es a manera de alegoría, en que si alguno tropieza o se encuentra con Jesús como la roca, y una vez que es confrontado entiende su condición pecaminosa, se arrepiente y recibe al Señor, pues va a caer quebrantado. Y sabe usted a lo que yo me refiero, ¿no? Va a caer quebrantado. Porque sabe que todo lo que construyó previamente no tiene sustento, pero ahora ha encontrado a Jesús como la piedra del ángulo en la cual puede edificar. Ahora la connotación negativa la encontramos como un terrible juicio, un juicio implícito que es para todos aquellos que lo rechazan. Y créame que considero que a Jesús no le causaba gozo pronunciarlo. Todos hemos visto cómo quedan reducidos a añicos los vasos o los platos cuando se nos caen, ¿verdad? Usted avienta un plato y va a ver cómo se hace añicos. Y esta es la idea básica. Todo el que cayere sobre aquella piedra, todo aquel que cayere sobre mí, sobre la roca, es decir, todo aquel que se presenta, al que se le presenta el Evangelio y a Jesús como Señor y Salvador y no lo recibe, está tropezando con la piedra y por su incredulidad y rechazo caerá sobre ella y será quebrantado, es decir, total destrucción. Así que estas son las dos posturas de estas palabras de Jesús, pero las últimas nos dejan más en claro el propósito de las mismas. Lea lo que dice, mas sobre quien ella cayere, es decir, la roca, le desmenuzará. A ver, imagine una piedra enorme, una roca de 1 tonelada, sostenida por un pequeño hilo, una cuerda que apenas puede, que si le pone un gramo más se rompe. ¿Qué pasaría si le cayera a usted encima? Totalmente deshecho, ¿no? Destruido, aplastado, desmenuzado. Pues esta es la advertencia que en su momento el Señor les dio a los fariseos y al pueblo de Israel. Pero esta advertencia sigue aplicando para todo el mundo, o una de dos. O el mundo se somete a la roca, a Jesús como Señor y Salvador, o será aplastado por Él en el día del juicio final. Y esto a nadie le gusta escucharlo. Pero el día del juicio final, el Señor aplicará la ley. No hay más. Porque rechazar a Jesús
Y hacer lo mismo que estos líderes religiosos hicieron en aquel tiempo es la decisión más trágica que un hombre puede hacer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras de condenación, pero ¿sabe? Si las asimilamos correctamente, también son palabras de amor, son advertencia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra que nos confronta. A veces, Señor, pues en nuestra ignorancia, en nuestra, pues pudiéramos decir, pues en nuestras ganas de hacernos de lado, Señor, de no sufrir las consecuencias de rechazarte, Señor. Creemos que es exagerado lo que ahí está escrito en tu palabra, pero sabemos que no es así. Porque tú, en tu amor y en tu misericordia, nos das la dádiva de la vida eterna. La esperanza, Señor, creyendo en ti como Señor y Salvador. Pero por necedad el mundo te rechaza, Señor, y también muchas veces nosotros lo hicimos. Si hemos estado fallando, si no hacemos las cosas de la manera que tú nos lo estás demandando, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a corregir. Sabemos que cada día es una nueva oportunidad que tú nos das para caminar contigo, para hacer las cosas de la mejor manera posible, para pedirte perdón, Señor, y tener un nuevo inicio. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, a reconocer nuestros caminos y a saber que delante de ti, Señor, pues no podemos estar si no nos hemos arrepentido. Perdónanos, Señor, te lo rogamos y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas. Bendice a mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, Señor, a cada día descansar en ti. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.